Veamos por qué se congela un cilindro de gas. Este hecho se debe a varios factores. El primero de ellos es el área del cilindro que está en contacto con el líquido. Cuando esa área es mayor, es decir, cuando el cilindro está recién recargado, la vaporización es mejor. A medida que se reduce esta área, la vaporización irá disminuyendo. Eso quiere decir que un cilindro que esté terminando o aquel que se haya consumido prácticamente su contenido brindará una vaporización defectuosa y tendremos puntas amarillas en el fogón. En sitios donde el sol es radiante, sitios calientes, verano, por ejemplo en las zonas costeras, la vaporización es mejor. En cambio, en zonas con alta precipitación se tienen temperaturas menores y disminuye la capacidad de vaporización. Esto se debe a que existe transferencia de calor desde donde hay más temperatura hacia donde hay menos temperatura. De hecho, lo que hace que el calor fluya es la diferencia de temperatura. Por eso, en sitios cálidos, siendo la temperatura mayor, habrá mayor transferencia de calor al cilindro de gas a través de su pared, a diferencia de aquellos sitios fríos donde la temperatura exterior es menor. Con todo esto en mente, tenemos que analizar la cantidad de equipos que están conectados al cilindro, es decir, la carga a la cual está sometido. En el dibujo simplemente se observa una cubierta, pero si adicionamos más equipos, aumentará la carga. Por ejemplo, si conectamos un calentador de paso, calentador de agua de paso, se aumenta la carga sobre el cilindro. Teniendo en cuenta que la potencia de la cubierta es 8 kilovatios y que la potencia del calentador de paso es de 13 kilovatios, habremos aumentado considerablemente la carga sobre el cilindro de gas y podría causar congelamiento. De modo que el congelamiento del recipiente depende de la carga a la cual esté sometida. Si el recipiente no es capaz, por su área mojada y por el clima donde esté ubicado, de brindar una vaporización satisfactoria, entonces habrá congelamiento. Pero ¿hasta cuántos equipos puedo conectar a un cilindro de gas? Pues bien, dependiendo del tamaño del cilindro y del sitio, se darán las condiciones para la cantidad de equipos que se puedan conectar. Existen tablas que muestran la capacidad de vaporización de los recipientes, tanto de tanques como de cilindros. La vaporización de los recipientes también se puede calcular a partir de fórmulas que integran factor de temperatura, diámetro del recipiente o cilindro y longitud. Para concluir entonces, cuando vaya a conectar un cilindro de gas, debe analizar su capacidad versus la cantidad de equipos que va a conectar. El congelamiento de
Estos cilindros se presentan muchas veces no tanto en viviendas, sino en locales comerciales, tales como restaurantes, donde por razones de espacio no es posible ubicar un tanque y se ubican cilindros, pequeños cilindros, siendo la capacidad requerida del cilindro mayor. Esto hace entonces que haya permanente congelamiento y dificultades en el funcionamiento de los equipos.